Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Play Cast. Somos Paco Triño y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la película de One Battle After Another, o Una Batalla Tras Otra, que es la nueva película de Paul Thomas Anderson, ahí protagonizada por DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, ¿verdad? Que hay algo curioso, pero como que cuando están sin bañar Benicio del Toro y Leonardo DiCaprio, como en esta película, como que se parecen un poco, ¿no? Algo Como así. que dan una vibra muy similar, En como un que airecillo. sí, cuando los ves, Podrían ser hermanos ahí en la historia o algo. ándale, sí, que pues digo, supongo que tiene un poco de sentido en esta película, pero bueno, hablaremos ya de eso más adelante. Eh, y pues con una actriz muy interesante también, Chase Infinity, que pues Sí. ella también tiene un rol muy importante en esta película y hablaremos de eso más adelante. Que se llama así por Buzz Lightyear y por el personaje de Batman Forever. Oh, interesante, no Sí, sabía sus eso. papás le pusieron así, de que por Chase Meridian y por la frase de Buzz, bien random. Wow, qué interesante. Sí, Digo, supongo que si hay gente que sí que le pone a su hijo Goku y eso, claro, es de esto es que de que al bastante menos está un legal. poco escondido, creo yo. Sí, no, bastante. Y es de Eh, que un nombre perfecto para estar en show business, ¿no? De que si no hacía eso es de que fracasó. Literal. Bueno, astronauta creo que podría ser también por lo de Ándale Buzz Lightyear. también, claro. Pero, pues bueno, digo, un poco de preámbulo aquí, pero pues una batalla tras otra, una película muy interesante, ¿no? Desde que presentó los trailers, tenían una estructura muy curiosa porque como que querían dejar mucho misterio, ¿no? Que es algo que no se ve muy seguido hoy en día, ¿verdad? Con los trailers suelen ahí Ujú. ser básicamente una degustación muy amplia de lo que se va a tratar la película. Aquí se prestaba más a que llegáramos ciegos, ¿no? A la película, que es algo bueno. Sí. Pero pues bueno, últimamente, ¿no? Pues empecemos así de manera un poco general, ¿no? ¿Qué nos pareció una batalla tras otra? Me pareció excelente. Creo que es una gran película con una muy buena historia que a partir de cierto punto ahí en la película en donde cambia un poco el ritmo, te agarra la historia y no te suelta con el dramón que hay ahí Ujú, y te da ganas de seguir a los personajes y ver qué es lo que va a pasar con una temática pues muy relevante para cosas que pasan hoy en día en el mundo, que ujú, a final de cuentas está envuelta en esta historia de amor de padre e hija. ujú, Entonces está muy padre ver cómo se desarrollan los personajes, qué es lo que hay en este mundo y todo eso, con muy buena ujú. acción, muy buenas actuaciones, ¿no? Digo, hay muchas cosas, pero creo que la película es bastante buena. Sí, creo que es una película que tiene temáticas muy atemporales, ¿no? Muy esenciales Sí, de los temas que suelen abordarse en, no sé, en épicas o cosas así. Por ajá. ahí se habla a veces de películas que pues, son estas historias clásicas, revestidas y así, ¿no? Creo que esta película Ujú. la podrías poner en la época de los romanos, ¿no? O la podrías poner en el medievo o así. Y los temas que puedes abordar siguen siendo pues muy similares, ¿no? Creo que eso es algo muy interesante en las temáticas que tiene esta película. Y al Ujú. mismo tiempo, pues, enfocada en un problema, no en un problema, sino en una situación muy real, muy actual, muy relevante, ¿no? Creo que Ujú. eso es algo muy interesante para una película hoy en día. Sí, sí, definitivamente las temáticas como más grandes pueden ser puestas como en cualquier situación, pero sí creo que el contexto histórico de la película es muy claro como en qué época se sitúa o en qué tipo de situaciones se sitúa o en qué lugares se sitúa. Creo que también es muy importante quiénes son las personas que están involucradas, qué tipo de valores tienen, como qué cosas siguen. Creo que sí es muy importante el colocar esta historia donde está colocado, porque como dices, es un tema muy actual, muy relevante, que pues es algo que viven las personas. Digo, no está basado en una historia real ni nada por el estilo, pero pues las situaciones que viven ellos, pues de alguna manera u otra hay gente que las ha vivido o las vive, ¿no? Sí, y se me hace muy interesante, digo, para los que no hayan visto ni avances ni nada, ¿no? Bien Se hecho. trata de estos rebeldes o de estos,
pues sí, este Revolucionarios. grupo revolucionario, ¿verdad? De que Ujú. son los El French 75. French 75, sí. Ujú. Que es algo bien interesante como puedes ver algunos paralelos con la vida real ahí. No sé si Claro. hayan seguido mucho pues estos grupos anti-establecimiento, ¿no? Sobre todo en temas de la frontera, sobre todo en temas Ujú. de la desigualdad hacia los latinos que hay en Estados Unidos. También a las mujeres, hay algunas cosas que abordan al inicio de la película. Ujú. Que es una época muy interesante porque creo que podría ser el parteaguas para que se hagan películas con esa temática, hablando de esa época y otras cosas por el estilo. Creo que Ujú. sería algo padre ver, ¿verdad? Más historias con este tipo de protagonistas, a lo mejor ya basada en Claro. hechos reales o algo por el estilo, ¿no? Sí. Sí, no dudo que cuando ya lo tengamos más como de una época pasada, más que algo que esté pasando, se Ujú. puedan hacer historias de ese tipo. Y también es muy interesante que Paul Thomas Anderson haga una historia contemporánea, porque él casi siempre hace películas de época, casi siempre en los 70s y 80s. Creo que por ahí sí tenía otra que era contemporánea cuando salió, pero casi siempre utiliza ahí películas de otra época y ahora está haciendo algo mucho más actual que hacerla de los 70s o algo por el estilo. Sí, lo cual es muy interesante porque te digo, tiene una cualidad esta película muy particular donde Ujú. creo que podría ubicarse o pudo haber sido hecha en otra época. Pudo haber sido hecha en el 2005 y no se me haría 2005. raro el tono, porque luego Ujú. hay películas que se Ah, sí. sienten muy de este año, ¿no? Sí, claro. Y luego envejecen como leche, ¿no? Inmediatamente, claro. Entonces, esta película no, esta película se me hace que pudo haber sido hecha, no sé, en los 90 o a lo mejor podría ser Sí, hecha tiene en mucho 10 su años estilo. y seguiría siendo una película que, digo, tiene un estilo muy atemporal, ¿no? Ujú. Sí, el estilo de la película sí es muy así, es como muy, o sea, clásico en el sentido del cine muy clásico, o sea, como que los elementos son bastante o sea, no se sale en ningún momento de cosas que podrían llegar a colocarlas en cierta época del cine o algo por el estilo. Más Ujú. bien está como que muy bien hecho cada parte de lo que es de que la foto o la música o las actuaciones de los personajes y todo. Que como dices tú, es una película que se siente muy atemporal el estilo en cómo está hecho. Sí, sí, tiene un estilo que me agrada bastante porque te digo, creo que la podrían revisitar en un futuro y es de que sí, se sentiría igual, vaya, no se sentiría como una película del Vieja. pasado. Ujú. Ujú. Sí. Sí, y pues digo, hablando un poquito de cómo empieza la película, es que tiene una trama muy compleja, ¿no? Para los que no la hayan visto. Claro. Entonces, la película empieza con pues, una especie de prólogo, ¿no? Por así Sí, decirlo, o primera sección que tiene, pues, digo, tiene mucho que ver con lo que sucede después, pero está claro. muy como que en su propia época, ¿no? Que es seguimos al personaje de DiCaprio que se llama bueno, ahorita se me olvidó su nombre real, pero Su nombre por real era ahí Pat, Pat, pero su nombre ya, falso es Bob Ferguson. sí, Bob Ferguson. Ese es el nombre del que me acordaba, pero Ujú. y luego tenemos a esta Teyana Taylor que interpreta un personaje con un nombre muy chistoso que tenía que volver Sí, a ver en los subtítulos porque era de que what, pero a lo mejor eso ayudó a que me acordara Perfidia, ¿no? sí, Perfidia Eh, Beverly Hills. ajá, no era Porfiria, no era, ¿verdad? No, Porque Porfiria sí he escuchado el nombre Porfiria. seguro. Conozco, pero perfidia, como Ujú. que nunca me había tocado, no sé si Sí, sí de que, existe. quién sabe. O a lo mejor es su nombre de rockstar, digo, su apellido, entre Mm, comillas, es Beverly Hills. sí, claro, Entonces, de que ahí quién sabe de dónde habrá salido ese nombre, ¿no? sepa. Pero pues son este romance, ¿no? Esta pareja un poquito estilo Bonnie and Clyde o algo así, donde Ujú, sí, pues mencionábamos, ¿no? Que son estos revolucionarios y pues hacen todas estas cosas, ¿no? Donde ujú, pues provocan caos en la sociedad, ¿no? Para claro. desestabilizar ahí todo el business, Ujú, y pues nos explican sus motivaciones, ¿no? Que es sí, para, pues digo, lo primero que vemos que hacen es algo ahí en la frontera, ¿no? Y luego algo ahí en donde hacen como un centro de gobierno, ¿no? Que era porque querían
repudiar las leyes antiaborto y todo eso. Ujú. Y pues digo, creo que esas son las dos cosas. Luego hay otras por ahí de las que hablan y todo eso, Sí, ¿verdad? Y luego vemos al personaje del policía, que, bueno, no es un policía, no es cierto, es un el militar, ¿no? soldado. El Ujú. personaje de Sean Penn, que ahí desde un inicio tienen una relación muy extraña, Sí. Perfidia y él, ¿verdad? Ujú. Sí, Lockjaw, el personaje ahí de Sean Penn, que pues al principio pues Perfidia lo atrapa o lo utiliza, lo amenaza para poder hacer ahí un acto revolucionario en este lugar de la frontera, en estos como campos en donde tienen a las personas y tienen un encuentro ahí sexual. O sea, desde el principio hay un tema ahí como de abuso sexual que algo le hace Perfidia sin tocarlo Ujú, a Lockjaw, y después como que Lockjaw pues de alguna manera le atrae eso, se enamora ujú, de ella, y en cuanto a él, en un momento que él tiene como la ventaja, pues le pide favores a ella para que ahora también hagan cosas. Entonces, desde el principio ujú. está muy extraño, pero luego pues también está esto de que pues Perfidia no le dice nada a su novio o esposo, no sé si están casados o no, pero a Pat, al personaje ahí de DiCaprio, pues no le dice con quién va y las cosas que está haciendo, ¿no? Entonces hay un elemento ahí de que pues Perfidia no es este personaje perfecto, digo, claramente no es este personaje perfecto, pero le está ocultando ya directamente algo a alguien que ama. Entonces podemos ahí Ujú. ver rápidamente los cracks ahí en el personaje, las fallas que tiene este personaje, entre otras cosas, pero ahí Sí. principalmente eso rápidamente. Sí, es muy interesante cómo nos muestran un personaje muy complejo con Perfidia, Sí. donde ella tiene estos sentimientos encontrados todo el tiempo. Ujú. Esta eh, insatisfacción con todos los aspectos de su vida realmente, cuando lo Claro. piensas. Porque Sí. pues está con su pareja, ¿verdad? Ahí con el personaje de DiCaprio, donde Ujú. pues busca al personaje de Sean Penn, a este Lockjaw. Y Ujú. luego, pues cuando sale embarazada, ¿verdad? Y tienen una hija. Y digo, creo que todavía no son spoilers porque es muy apenas en la película, ¿no? Sí, es lo que decías del prólogo, ¿no? Ajá, entonces, pues tienen una hija y luego ella empieza a sentir como celos de la hija de que Sí, el papá esté mostrándole afecto y es como, oye, pues eso normalmente es lo ideal, ¿no? De que esté poniéndole atención a tu claro. hija, que sea un padre presente y todo eso, Sí. pero a ella le causan celos, entonces dices, ok, esta es una persona con una manera de pensar muy compleja, con muchos problemas, ¿verdad? Es Ujú. muy interesante ese aspecto. Se me hizo bien interesante ese twist, digámoslo así. No es como que la única historia que lo haga, pero de que aquí el que estuviera presente fuera el padre y la que estuviera ausente fuera la madre, porque por lo general es al revés, de que un padre ausente y una madre presente. Pero estuvo muy interesante eso porque, como dices bien, es un personaje muy complejo porque pues las luchas por las que está peleando, valga la redundancia, son muy importantes, y pues en cierta manera ella tiene toda la razón de todas estas injusticias y todo, pero pues claramente se va a un nivel extremo en donde ya está afectando a otras personas y ya está afectando a su familia nuclear, ¿no? Porque en este momento, pues digo, como dices tú, entra la temática en donde le tiene estos celos a su hija y todo eso, pero luego ya la está descuidando a un nivel de que está poniendo esta revolución o estas acciones que ella tiene por sobrecuidar a su hija, ¿no? Que eso ya se me hace como demasiado loco, demasiado exagerado de, ok, Ujú. sí, está luchando por una buena causa al final del día, pero pues qué está pasando con las personas que ama, ¿no? Está descuidando Ujú. a las personas que ama. Entonces pues está interesante verlo así. Y luego tienes al personaje de Pat ahí de DiCaprio, que si bien él estaba muy entregado con esta lucha y todo hacia el principio, al momento en que tienen la hija es de que, ok, vamos a darle más tranqui, ¿no? De que ya tenemos esta responsabilidad, Sí. y ella claramente pues no entendió eso, vaya. Ujú. Que está bien interesante en varias maneras. Digo, creo que justamente estamos Ujú. acercándonos a lo que normalmente usamos hacer, de que los 15 minutos, ¿no? Entonces Claro. creo que ya empezamos a hablar un poquito de spoilers Sí, en tenemos esta que. parte, ¿verdad? Ya toca. Ujú. Pero pues ahí es donde vemos que lo que tiene con el personaje Lockjaw, pues no es Ujú. tan carnal, ¿no? Es más bien como que hay algo un poquito más complejo ahí Sí, también. como de dominancia, ¿no? Como de poder. Como de poder, sí, digo, no,
amor no es, o sea, No, bueno. simplemente digo que es más complejo que solamente Podría algo. ser lujuria, ¿no? Sí, o sea, es más que es un poquito más que eso porque Sí, claro. luego sucede algo muy interesante donde en uno de estos ataques que hacen, pues atacan, creo que es un banco, ¿verdad? Ahí Sí. tenemos este diálogo de un personaje con un nombre que francamente me da mucha risa. El personaje de Jungle Pussy. Ah, Jungle Es Pussy, un claro. nombre que nunca pude escuchar y no reírme de que Claro. está muy extraño ese nombre. Ujú, Muy interesante. ujú. Que ese es su nombre, digo, no es su nombre real, pero ella es una rapera y así se hace llamar. O Está sea, ese es... muy loco eso, la verdad. Ujú, sí. Pero pues bueno, ahí tenemos ese speech y todo y pues algo sale mal y tienen que escapar, ¿verdad? Y Ujú, pues ahí donde intentan escapar, pues Perfidia se queda atrás y la atrapan y todo eso. ujú, Y pues ahí en lo que pues el Lockjaw llega con ella y le dice, oye, pues ya hasta aquí, ¿verdad? Y ahí ella ujú. negocia con él de que va a darle los nombres de todos y pues se va a ir con él, ¿no? O sea, ahí como Ajá, testigo protegido. Que claro. para mí es algo bien interesante porque siento que eso hace todavía más complejo al personaje porque entonces cuál era su como compás moral y todo eso, ¿no? Porque Exacto. si ponía a la causa por encima de su hija, luego es Ujú, de que, oye, no, yo te ayudo, nada más que dame los nombres de todos tus amigos. Ah, bueno, ujú, de que ni modo. Y es como, ujú. oye, pues entonces, ¿cuál era? O sea, todo lo demás que quiso decir para ti, ¿no? Ahí me interesa saber qué opinas de eso. No, claro, definitivamente. Allí, pues yo creo que se ponía ella encima de la Ujú, revolución y del movimiento este y todo, que pues es algo interesante que le veamos a ella, porque si yo viera a ese personaje, luego pensaría de que no, pues ella en ningún momento va a hablar, se va a sacrificar por la causa, por el movimiento, y no, ujú, al mínimo ofrecimiento de que pudiera escapar, de que pudiera quedar libre, pues suelta toda la sopa y pues eso le iba a afectar a muchas personas que ella quería, le iba a afectar muy seguramente a su familia y le iba a ujú, afectar al movimiento, que era lo que ujú, pensaba yo que era como que lo que tenía más arriba de sus prioridades y lo suelta luego, que pues ujú. ahí causa una reacción en cadena obviamente entre el movimiento, entre el grupo de los Friends 75, ahí con su familia directamente y pues ahora el cómo la ven, ¿no? Porque antes a ella la veían de que no, pues ella es de que bien chida, ella se sacrifica, ella pelea, ella es una heroína y todo, y ahora es de que no, pues ella es una rata, ¿no? Ella es una Ujú. chismosa, les dijo a los policías o a los soldados toda esta información sobre nosotros, qué pasó con ella, ¿no? Y está interesante cómo, pues en un momento ahí, en un error, en un tropiezo, se vino todo abajo la persona o la máscara que tenía ahí esta perfidia. Sí, ni siquiera Randall de recreo se atrevió a tanto, ¿no? Ajá, sí. Pero sí, está bien interesante porque luego, como dices tú, ella, lo más importante al final del día era ella, era Ujú, la sí, causa porque ella era la líder, ¿verdad? O sea, era ujú, un personaje con un nivel de narcisismo extraordinario, ¿no? Porque claro. pues ella le exige al personaje de Pat todas estas de que, oye, es que estás pelándola más a ella que a mí, ¿no? Como que ella es tu esposa o ella es tu pareja en vez de yo, ¿no? Sí. Ujú, Mientras que ella le está poniendo el cuerno a él con el Lockjaw y ujú, dices, pues ahí no cuadra ahí lo que estás pidiendo, ¿no? Y luego exacto. también, pues al traicionar a la revolución, dices, pues entonces el compás moral de ella era yo, ¿verdad? Entonces está Ujú, muy interesante cómo no quieres creer que así es el personaje, ¿verdad? Siento ujú, yo que hace rato lo mencionaste como un twist y sí creo que es una especie de twist tras twist, que es de que, ok, entonces ella, porque empiezas a creer que va a hacer algún sacrificio o algo y ahí es donde pues empieza el resto de la película ya con Bob Ferguson, ¿no? Y su hija y todo. ujú, Pero no, sí. ella los abandona y luego también abandona a Lockjaw y es de que, ok.
O sea, Sí, wow. exacto, o sea, porque en ese momento dices, ok, a lo mejor de cierta manera le mintió, le dio nombres falsos, siguió algún procedimiento, porque Ujú, ahí se ve en cuanto a la trapa y en otras ocasiones que el movimiento sí estaba muy organizado en cuanto a que tenían todos estos protocolos y cosas que seguir en ciertas situaciones. Por ejemplo, en ujú, esta situación en donde la información había salido, pues ya cada quien sabía a dónde tenían que escapar, a ciertas partes del país y tener identidades falsas y todo. Entonces a lo mejor había algún tipo de protocolo igual para eso, ¿no? De que si te atrapan vas a decir esto y de esta manera te vamos a sacar o algo, pero pues no, o sea, el twist, como decimos, fue que sí dijo todas estas cosas, que ujú, luego sí se escapa ahí de Lockjaw, que eso sí me quedaba algo claro de que, ok, sé que no se va a quedar con Lockjaw de alguna manera, va a buscar ujú. salir de ahí, pero pues básicamente desaparece de la faz de la tierra, ¿no? Digo, la Sí. vemos ahí entrar a México y ahí es donde se pierde, pero básicamente ya no vuelve a salir de ninguna manera, ¿no? O sea, digo, hacia el final hay un algo, pero que realmente es de que no, pues ella abandonó el movimiento, abandonó a su familia, Ujú. desapareció, se salvó, quién sabe si se llevó algo de dinero, lo que sea, pero pues ya, o sea, se fue, ella terminó, terminó su participación en la historia y en el movimiento y en todo, ¿no? Entonces Ujú, ahí, pues, como decimos, vemos todo su compás moral, vemos todo de lo que ella se trataba ujú. en este momento, ¿no? Sí, que se me hace bien interesante que nos dejen tan en claro cómo es el personaje, porque procede a no salir el resto de la película, Ajá. pero sus acciones retumban en las vidas de todos estos personajes de una manera que, pues, es extraordinaria, ¿no? O sea, Sí. es muy interesante cómo, pues, a su pareja, a su hija, a su Ujú. amante, a su revolución y todo que abandona en seco, ¿verdad? Pues dices, pues, cómo afecta todo eso y es muy interesante ver las repercusiones ahí. Sí, definitivamente, pues básicamente arruinó el movimiento en cuanto a que se retrasaron muchísimo, porque vemos que, ¿cuánto tiempo pasa ahí? 12 no, 15 años, ¿verdad? Pasan 15 años, y pues el movimiento, pues ahora todos están escondidillos, ya no pueden hacer nada, sigue muy fuerte, 16 años, sigue muy fuerte Ujú, ahí la búsqueda de estas personas ilegales y cosas por el estilo. Entonces, pues arruinó lo que ya tenían planeado y luego, pues por su culpa, atraparon a muchas de las personas ahí sí. del French 75, mataron a muchas otras, como decías ahí, su pareja y su hija tuvieron que escapar a otra parte del país, cambiarse de nombre y lo peor de todo, estar siempre... pues paranoicos o la espera o con el cuidado de que los fueran a volver a buscar, ¿no? Y Ujú, eso es lo que básicamente se trata mucho de la historia del personaje de ahora Bob Ferguson, de Leonardo DiCaprio, el cómo en estos 16 años, pues todo el tiempo estuvo o preparando su casa o preparando a ujú, su hija de que algún día van a venir los soldados y algún día vendrán por nosotros, ¿no? Que ujú, pues la hija obviamente lo veía como de, pues mi papá está loco, ¿no? De que mi papá ujú, paranoico porque aparte se volvió drogadicto y alcohólico, de que sí, como si esas cosas ujú. pasaran, pero no, pues todo eso seguía pasando en tiempo real, ¿no? Entonces sí, las acciones de perfidia arruinaron todo de maneras catastróficas. Sí, y es bien interesante ver al personaje de Bob, el antes y el después, Ujú, donde sí. antes de la traición y todo esto, era alguien brillante, leal y todas Ujú, estas cosas, ¿no? Básicamente sí. un hombre ejemplar. De hecho, hasta Sí. te da la impresión de que la mamá de Perfidia estaba loca cuando dice, es que mi hija es demasiado para ti, algo así le dices, como que, pues la Ujú, verdad no le veo lo malo a este hombre, ¿verdad? Pero el sí. caso es de que es muy trágico verlo después de los 16 años, que dices, pues cae Ujú, en las drogas, está paranoico. O sea, el hombre quedó completamente traumado por lo que le pasó, ¿verdad? ujú, Y eso que ni sabe todo lo que pasó en realidad, sí, ¿no? O sea, claro. no sabe lo genuinamente malas que fueron las cosas después de lo que hizo Perfidia. Sí, Entonces, está bien cañón ver ese deterioro del personaje, ¿no? O sea, claro. es algo muy trágico, pero es extraordinario como ahí, pues, la verdad, DiCaprio interpreta a dos personajes completamente diferentes, ¿no?
Sí, hay una gran actuación de DiCaprio porque le crees ambas partes, en donde, pues como dices tú al principio, era este experto, estaba al día con las cosas, muy responsable también en cuanto a Ujú. las misiones que tenían ahí. De repente Perfidia que tenía como pues este kink de mientras Ah, hubiera peligro, tener ahí relaciones con Bob y todo. Y él era de que, güey, va a explotar una bomba aquí, de que nos ujú. van a atrapar, vámonos. O sea, era muy responsable. Y pues sí, se cayó en las drogas, en el alcohol, en el delirio de persecución, que no era un delirio, que sí era real, pero pues Mm, ahora solo podía estar escondido en su casa, viendo películas, fumando, ujú. porque pues obviamente cada año que pasaba, cada momento que pasaba, pues sí, iba a ser un deterioro más grande. Y si volvía a esa vida, o si esa vida le volvía a tocar la puerta, pues iba a estar menos preparado, ¿no? Y Ujú. claramente vemos que cuando le pasa ahora, pues casi casi que es una carga para Sí. este movimiento cuando vuelve ahí a aprenderse las cosas. O sea, ahora ya no se sabía los códigos que tenían, el grupo, ya no sabía los protocolos, ya no sabía prácticamente ni cómo manejar un arma, ya no estaba en forma. O sea, era como de que, pues sí, o sea, se perdió tanto en el preocuparse de cuándo iban a volver, que no se preparó si sí volvería, ¿no? Entonces Ujú. está interesante ver ahí esa caída que tiene. Sí, está muy interesante. Y al mismo tiempo es como esta carga de que hay otras personas que creen que él sigue siendo esa persona, ¿verdad? También por Claro, ahí es un tema a lo largo de la película, donde, sí, es que este hombre es un peligro y todo eso, y es como que, pues realmente no, él es un peligro para él, ¿no? De que, sí, 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 digo, ahí hay varias cosas muy chuscas, ¿no? Ahí donde están corriendo en claro. en unos techos y que Sí, él, pues porque no está en forma, ¿no? Porque está siguiendo a estos chavos que pues son muy jóvenes y están en sí, forma sí. y todo, ¿no? De que van ahí medio corriosos, dirían algunos, ¿no? Y Ujú. luego ves a este hombre que fuma y toma y quién sabe cuándo fue la última vez que trotó, entonces de que Ujú. pues se cae ahí de un techo, cae en un árbol, ¿no? Y lo arrestan y todo eso. Sí. Está muy loco todo lo que le pasa por la falta de preparación, ¿no? Sí, por el descuido que tuvo, pues realmente, o sea, estuvo a nada de fallar o de ser atrapado ya de una manera real, porque si es atrapado ahí, por la policía en vez de por los militares en algún momento. Entonces está... También eso le agrega mucho drama a la historia, de que pues Ujú, tú lo estás viendo que claramente no está listo, claramente no está preparado para esto, y te imaginas lo peor en cualquier momento, ¿no? De que ujú, si él no puede y pues su hija todavía está muy joven y las personas alrededor como que no eran los del French 75, entonces no habían experimentado exactamente esto. Entonces era como de, no, pues los van a atrapar a todos, porque para ese momento en donde se cae y todo, es de que el Lockjaw decide ya ir a buscar a Bob y a su hija, porque se da cuenta de que siguen existiendo, ¿no? Y ujú. pues lleva ahí toda esta flotilla de militares para hacer toda esta redada y todo. Entonces pues sigue buscando a los miembros del French 75, y ahora sigue buscando a Bob. Y el momento en el que pues les dan el pitazo de que, hey, ya vienen por ustedes, Bob no está con su hija, y entonces él tiene que irse por su lado, y su hija se tiene que ir por otro lado. Entonces es ahí un despapalle cuando las cosas comienzan a ponerse en acción, ¿no? Sí, es todo un despapalle. Y al mismo tiempo creo que, digo, la película, al no tratarse de Bob después de un punto, ¿verdad? Se trata más bien de Willa, ¿verdad? Sí. Está muy interesante cómo, pues, vas viendo que ella tiene estas habilidades natas, ¿no? O sea, desde que Ujú, habla Bob ahí con la maestra en la escuela de que no, es que su hija pues para todas las clases es buena y sus ujú. compañeros la ven como un líder y todo esto que Sí. digo a lo mejor en otra película podría estar un poco on the nose, pero Ujú, creo que aquí sí es importante por las cosas que te van a mostrar después que puede hacer y todo esto, ¿verdad? claro. Entonces está muy interesante ver esa situación, ¿no? Esa diferencia.
Claro, porque digo, si bien Bob estuvo muy descuidado, creo que sí nos queda muy en claro que le enseñó todas estas cosas a Willa y que Ujú, le advirtió de todo lo que podía pasar, le contó sobre su mamá, si bien no le dijo todos los detalles de cómo fue una chismosa y todo, le dijo pues a lo que se dedicaba y lo que hacía ujú, y todo, y pues le enseñó a pelear en ciertas técnicas y cosas por el estilo y a hacer cosas y a cocinar también dicen por ahí, entonces ujú, pues básicamente le dio todas las habilidades que perdió este Bob a Willa, que también es supongo. mucho de la temática de la película, de que la siguiente generación y cómo ellos van a continuar estos movimientos y todo. Entonces, Ujú, pues sí, ahí lo vemos en donde la película lentamente se va dejando de tratar de Bob, que digo, sigue siendo un personaje muy importante dentro de la historia, pero se va tratando un poco más de Willa desarrollándose como persona y pues también ahí vemos ciertas características que hereda de su mamá, porque pues ujú. a su mamá no la conoce y no estuvo en su crianza ni nada, pero pues vemos ese tipo de cosas como eso del liderazgo y eso de que luchaba y todo, pues son cosas que también tenía la mamá, ¿no? Entonces Ujú. podríamos decir que también heredó cosas de su mamá y todo. Sí, pues digo, muy avanzada la película, varios personajes le comentan de que tienes la Ujú. mirada de tu mamá o tienes esta energía que tenía tu mamá, ¿no? Como que esta fuerza, Sí, ¿no? Está muy interesante eso también. sí. Eh, sí, o sea, definitivamente vemos eso. Luego también el tema con estos como radios que manejan ellos, Ah, ¿verdad? sí. Que está muy interesante porque, pues al parecer, era este tipo de radio que, pues el WizKid que tenían ellos ahí, la programó para que cuando estén cerca Ujú. empiecen a tocar esta melodía, ¿no? Que está muy Sí. padre el sistema ahí, pero luego también está muy intenso, ¿no? Que el Bob le dice a Willa, no, es que si tú te acercas con alguien y se oye esa melodía en tu radio, pues les confías tu vida, ¿no? Porque Ujú. significa que son estas personas súper importantes. Sí. Entonces cuando ya pasa, es de que, oh, wow, pues mi papá me dijo que cuando esto pasara, confiara mi vida en ti. Es de que, pues Claro. ven, de que, vente. Sí, que debe ser muy loco, ¿no? Porque pues toda su vida la entrenó a cuidarse de personas extrañas, a cuidarse de la Ujú. autoridad y todo, pero le dio esa gran excepción de que, pero bueno, si alguien trae ese dispositivo, pues confías plenamente en ellos y pues sí, o sea, ella está asustada porque está viendo a una extraña ahí cuando llega por ella al baile, porque ella estaba en un baile de la escuela mientras Bob estaba ahí en la casa drogándose viendo películas. Pues ella está asustada de que no sé quién eres, pero pues bueno, mi papá dijo que si alguien traía esto también que le confiara mi vida. Que pues sí, ahí también, o sea, muestra el cómo ella está preparada al 100 de que, ok, a pesar de que estaba en el baile aquí con mis amigos, llegaste tú, vámonos, vamos a hacer lo que digas. Mientras que Bob estaba justo drogándose Sí. mientras está de que pasando esto, entonces cuando está escapando, pues se le tiene que bajar ahí lo que Ujú. había fumado y todo, pero pues claramente no estaba preparado, entonces se sale en bata y en chanclas y agarra todo, a la y se va todo sucio saliendo por este túnel, casi casi lo atrapan ahí con el humo que echan, entonces pues, vemos ahí las dos caras de la moneda, ¿no? Sí, y está bien raro ver, por ejemplo, que tenía el túnel ese para salir de la casa y todo. Ajá. Y dices, pues eso, todo eso lo diseñó Pat, por así decirlo, ¿no? O sea, Sí, realmente, quién sabe si Bob tendría la capacidad de hacerlo ya en exacto. la actualidad. Sí, sí es algo Ujú. bien interesante esa diferencia. Sí, definitivamente. O sea, todo eso se veía que lo había preparado hace años y hace muchísimo que no le movía o no actualizaba las cosas o no se aseguraba de que todavía estuvieran ahí o que funcionaran o cosas por el estilo. Entonces, todo está ahí, pues medio hecho la y se va. Y pues como él no estaba preparado, pues también tiene que estar ahí ingeniándoselas para poder sobrevivir. Y un elemento muy, muy importante de la película que digo vale la pena mencionar aquí porque aquí toma un papel muy importante que es la música.
Tanto la música ahí, los temas de la película, o sea, el score de la película, que es muy, muy bueno porque Sí. te acompaña ahí con este drama y este sentimiento de que, lo van a atrapar y tiene que correr y Ujú. escápate. Entonces, hace algo muy bueno. Pero también utiliza muy buena música de licencia, que es una característica ahí de las películas de Paul Thomas Anderson, que usa muy bien las canciones. Pero aquí también las utiliza muy bien. De repente Sí. salen ahí una que otra que digo, pues quedó muy bien ahí para la escena, ¿no? Sí, fíjate que la música para mí brincó como algo que aportaba bastante al cómo te sientes en una escena, Sí. porque es muy atrevida, porque en partes Ujú. ponen estas piezas de piano, por ejemplo, y se oye una batería y está toda la arritmia y luego todo Ujú. sin nada de armonía, ¿no? Las notas y todo. Sí. Y pues es una escena que está muy tensa, el personaje no sabe para dónde ir y todo eso, y creo que la música lo refleja de manera extraordinaria. O sea, sucede varias veces donde la música cambia mucho de usar el piano de esa manera y luego unos Ujú. sintetizadores por ahí en momentos más intensos. Ujú. Y creo que acompañan muy bien al cómo se siente la escena, ¿no? Sí, bastante. Te informa mucho de cómo se están sintiendo los personajes, de cómo está la tensión en el momento de las escenas y todo. Y luego ya de repente te suelta y es como de, ok, Ujú. otro momento de tranquilidad para luego volver Sí. a algún otro momento ahí de tensión, volviendo ahí con esos elementos clave que utiliza la música. La verdad es que es muy, muy buena. Sí, también lo creo, también lo creo. Digo, no, digo, ahí para la gente que diga, ¿cómo que es buena si tiene estas cosas? O sea, no es de que música que sales del cine tarareando, no es eso necesariamente Pues un poquito, sí se me quedó un poquito, por ejemplo, la que sale en el tráiler, que es esta como estacato de piano. Sí, bueno, supongo que es así porque es la que más escuchas a lo largo de la película, Ujú, es como el pero tema principal. piezas individuales es donde creo que no podría, ¿no? Como, Claro. digo, por- Sí, es que la verdad es que para mí la música buena de una película es cuando complementa a la historia, no necesariamente que sobresalga Ujú, ahí en cuanto a la película, que digo, hay algunos compositores que naturalmente sobresalen demasiado, como John Williams, claro. pero, pero sí, o sea, cuando una música es buena en una película es porque complementa lo que estamos viendo, no necesariamente porque se quiera lucir o algo. Y a veces, por ejemplo, pueden ser piezas muy hermosas o muy bien hechas que no le van tan bien a la película, También. ¿no? Entonces ahí eso sería como que, pues es una buena composición, pero es mala para la película. Ajá, sí, no, completamente de acuerdo. Este, fíjate que hay algo bien interesante sobre las pequeñas idiosincrasias que pueden meter en el guión que se me hicieron muy divertidas porque ayudan Ujú. a engañar a la audiencia. Digo, Ujú. hablamos de cómo hacían estos twists, entre comillas, con perfidia, ¿no? Varias veces. Sí. Algo similar sucede el resto de la película con el personaje de Willa, por ejemplo. Está Ujú. este tema de su teléfono, que si Sí. tiene teléfono. Ujú. Y pues la primera vez que escuchas del teléfono es cuando están unos soldados preguntándole a sus amigos de que, oiga, ¿y esta niña tenía teléfono? Que no, no Sí. tenía teléfono. Y dice, ¿cómo que un adolescente no tenía teléfono? Por favor, ¿verdad? Y dice, no, de verdad no Claro. tenía teléfono. Y pues, total, entrevistan a tres, cuatro amigos de ella. Y luego Ujú. cortamos a donde está Bob, ¿no? Y luego, pues está ahí con el personaje de Benicio del Toro, que es el sensei ahí El de la sensei. comunidad. Él tiene ahí Está un bien dojo. padre. Está muy Ujú. cool la dinámica que tiene, por cierto, ese personaje con varios de los personajes de la película. Me gustó mucho ese personaje. Claro. Ahorita igual y profundizamos más en Sí, él, ¿no? seguro. Pero que están en el carro de él y le dice, bueno, y el teléfono de tu hija no lo tienes, o sea, para marcarle o algo. Y Ujú. dice, no, es que no tiene teléfono, le prohíbo tener teléfono. Y Ujú. luego el sensei le dice, por favor, o sea, claro que tiene teléfono. O sea, Sí. al parecer todos lo sabían menos tú, ¿no? Y tienen todo este diálogo y Sí. todo. Y está bien interesante porque cuando Bob por primera vez dice que no tiene el teléfono, dices, pues sí, no tiene teléfono. De hecho, sus amigos que Claro. estaban siendo cuestionados por los Interrogados. soldados y todo, habían dicho que no tiene teléfono, entonces no tiene teléfono, ¿no? Pero luego cortan y continúa esa escena y le preguntan a otro de los amigos, ¿no? A este
a este Al personaje, amigue. al amigue, sí, al ella, Al no binario. al no binario, y bueno, ella Sí, sí. es el que pues ya lo destapa, ¿no? Dice, no, pues es Sí. que sí tiene teléfono y lo tengo bajo el nombre de Hello Kitty. Ah, sí, sí. Entonces ahí es donde te revelan este aspecto de Willa, donde ella sí tenía un teléfono, pero no le Claro. decía al papá, pero lo tenían sus amigos, pero bajo seudónimos, porque sí les había dicho que no quería que fuera algo sabido que Ujú. tenía teléfono, pero el sensei sí lo tenía y probablemente porque pues iba mucho al dojo y todo eso, ya había fotos de Claro. ella en el dojo y todo, ¿no? Ujú. Entonces, sí hay algo ahí donde te dice mucho del personaje, esas interacciones, y te dice mucho de sus amigos y todo, ¿no? Claro, porque pues al final de cuentas, por más pequeño e insignificante que sea, que bueno, al final de cuentas no es No, es insignificante, muy porque significante. por culpa de eso Mm. los localizan y todo, pero el tener o no tener el teléfono pues podría parecerlo, pero pues es un acto de rebeldía Ajá. contra su papá, que era la autoridad, y también estaba utilizando nombres falsos en cómo lo tenían sus amigos ahí como contacto a ella, entonces pues estaba de cierta manera siguiendo estos pasos de los revolucionarios o de los rebeldes, de que ella también se estaba rebelando con algo de la autoridad y estaba haciendo cosas escondidas, y también tenía su grupo de personas que confiaban en ella y de que pues tardaron mucho francamente en doblegarse ellos, digo, para ser unos estudiantes ahí de preparatoria que llegan los soldados con Ujú. pistolas y todo, pues se tardaron en sí revelar esta información, porque aparte pues sabían que en esta, ¿cómo se dice? En esta ciudad, en este pueblo, había mucha gente que se estaba como protegiendo del Ujú. gobierno porque eran o ilegales o eran de otro lugar y cosas por el estilo. Entonces había muchas personas que estaban aquí resguardándose. Entonces sabían que seguramente Willa por algo no la dejaba su papá tener teléfono y todo. Entonces está muy interesante eso. Y luego también está muy chistosa la escena de cuando los amigos llegan por Willa, que van a ir al baile, y que se pone todo loco ahí el Bob de que no, y quiénes son, y de que veo uno con labial, de que es un elle o qué es eso, y de que no, papá, a ver, por favor, solamente es de que no me acuerdo si le dice no binario, no me acuerdo lo que era, pero de que y el papá de que ok, ok. Y luego cuando toca el otro amigo de que ¿por qué tocas tan fuerte? Y lo empieza a agarrar de que cuidado con mi hija, y así está bien curado. Sí, me gusta mucho que, pues es de estos señores que, pues son un poco ignorantes, pero no son excluyentes, ¿no? Es Ajá. No de es, no que, es grosero, o sea, ajá, de que no cuáles eran se sus pronombres, quiere aprender ajá, genuinamente, de ¿no? que it's they, them, dad, it's not that hard, Sí. de que todo eso es de que se me hace hasta un poco tierno, donde el Sí, papá quiere entender a los amigos de su hija y todo eso. Pero exacto, luego sí. a la hora de que llegan los amigos, pues quiere hacerse el papá rudo, ¿no? Y poner Sí, respeto y todo claro. eso. Entonces está muy curado todo eso, la verdad. Me Sí, dio mucha eso risa. está. Sí, la película tiene muchas partes muy chistosas por eso, ¿no? En gran parte por Bob y por su paranoia con todas las personas, por más jóvenes que sean o por más amigos que sean de Willa, es de que no, y alguien tiene que ocultar y todo. Y luego también, pues, cuando él queda solo y el único que puede pedirle ayuda es a este sensei, ¿no? Que es este Benicio del Toro, que pues Benicio del Toro ahí como el sensei, pues juega un papel de una persona muy serena, muy calmada, digo, es un hombre que practica artes marciales y es un sensei, obviamente, entonces, pues él siente que tiene todo bajo control y la verdad es que a lo que vemos en la película sí lo tiene y pues Bob es bola de nervios Ocean que no Waves. puede ser controlada, Ocean así de Waves. que le dice mucho que sea como estas olas del océano y Sí. Bob está de que explotando, de que ¿dónde cargo mi teléfono? Y él Ah, todo tranquilo, cómo de que no, jodió con mira, su teléfono el ahorita nos vato. vamos, está bien chistoso. Sí, no, y luego está bien chistoso cuando llega ahí con los de la demás familia y que les empieza a hablar español, ¿no? De que, hey, aquí, ¿dónde puedo cargar? Sí. Está bien curado. Enchufe. Enchufe, teléfono. Sí, está bien curado eso. Está bien chistoso. Sí, no, la verdad es que está bien curada la dinámica de ellos dos. Me gustó bastante, la verdad. Ujú. Me gusta mucho que el sensei es un pilar de su comunidad, ¿no?
Sí. donde los chavillos se acercan con él y pues le Ujú, imponen, digo, él es una figura que impone respeto, llegan con él y le dicen sensei fuera del dojo y todo, ¿no? O sea, ujú, tienen esa relación con él, ¿verdad? Y sí. luego vemos que es esposo de, bueno, tiene una tienda ahí su esposa, ¿verdad? Y ahí Ujú. tienen cuidando algunos indocumentados y todo y dices, pues esta gente pues realmente, pues, como decía hace un momento, un pilar de la comunidad ahí, ¿verdad? Donde apoyaban Ujú, a la gente y querían ser buen ejemplo y todo, o sea, muy claro. interesante como que ese mundo que nos presentan brevemente, ¿no? Claro, porque, pues digo, al final de cuentas, estas personas estaban trabajando, digo, no sé si estaban al día con sus impuestos y cosas por el estilo, pero pues estaban haciendo un trabajo honrado, estaban Por enseñando supuesto. buenas cosas, buenos valores en la comunidad y todo. Entonces, pues al final de cuentas eran gente de bien, no le estaban haciendo daño a nadie y Ujú. pues los soldados simplemente estaban siendo muy extremistas, sacando a cualquier persona, como dices tú, indocumentada o latinoamericana o cualquiera que se encontraran ahí, Sí. básicamente que fuera diferente a ellos. Pero sí, el personaje del sensei es alguien muy respetado. Por ejemplo, ahí con los chavillos que dijiste, pues vemos que eran estos escatos ahí de la calle de, "Ah, Ajá. sí", pero luego cuando llegan con el sensei es de que, no, a ver, ¿qué hacemos? Y de que, Ajá. ¿cómo ayudamos, no? Vamos Entonces, a llevar al amigo del era... sensei, ¿no? Y todo Sí, eso. al amigo del sensei y cómo pues él organiza ahí a todos los que tenían en su casa o en estos departamentos de que, a ver, vamos a salir por aquí, todos salen en filita, llévense sus cosas, o sea, él tenía todo bien organizado porque sabía que en algún momento iba a ocurrir esto. Y luego también le tenía mucho aprecio a Bob por la persona que fue antes, o sea, por Ujú. su leyenda como miembro del Friend 75 y como el Pat y todo esto, entonces quiere ayudarlo lo más Sí. posible, ¿no? A pesar de que esté siendo un poco difícil poder ayudarlo Sí. por el desastre que es, pero él es de No, que, nah, yo te voy a ayudar, no importa, ¿no? ujú. Sí, no, está bien curado cuando le marca uno de los chavos, ¿no? De los escatos. Que le Ujú, dice, ah, no, sí. sensei, de que una disculpa, pero atraparon a su amigo, ¿verdad? De que es que se cayó de un techo, cayó en un árbol. Y él de que el sensei todo así de, oh, qué mal. Y mi pistola, ah, de hecho se la había pedido, entonces aquí la tengo. Ah, ok. Muy bien, de que, pero de que, what the Sí. hell? Y está bien chistoso porque ahí yo pensé de que, ok, entonces tal vez no le importaba tanto de que, ok, le valió, pero no, él respondió así porque ya sabía perfectamente cómo sacarlo, de que, Ajá. ok, que ahorita voy por él, X, ¿no? Y tiene que hacer toda esta faramaya ahí con una de las enfermeras que lo estaba checando en el hospital cuando ya estaba supuestamente atrapado por la policía o encarcelado, o sea, como que vemos ahí claramente que hay gente que está también adentro ahí Sí. inmiscuida en la ley, porque hay una señora que, pues no sé qué puesto tenía ella, y alguna policía, alguien de, ¿cómo se Era una llaman? enfermera, ¿no? Sí, no, pero antes alguien que le dice Ah, de sí, la que le que lo está asigna, que dice, no, es entrevistando. que tiene una... Sí, de que Es tú que no es te vas a ir diabético, a... ¿verdad? Sí, de que lo manda al hospital. Sí. Sí, 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 que le da como estas instrucciones ahí Ajá. debajo de lo que está diciendo y luego ya lo manda con esta enfermera que también era, pues los ayudaba ahí, los saca y todo. Entonces está interesante pues ver toda esta red de personas que se estaban ayudando también, ¿no? Sí, está chido eso, donde ves que, pues, a lo mejor estaban involucrados, a lo mejor es también, pues, hay gente latina o que le ha tocado ver otras cosas que pues, son más empáticos, ¿no? Claro, o también gente no latina. O sea, por ejemplo, pues Bob no es latino. Bob al final Ujú. de cuentas es un hombre blanco, ¿no? Entonces es el claro ejemplo de que cualquiera puede ser una buena o mala persona. Claro. Entonces ahí vemos los dos lados de la moneda, de que realmente no se trata de la raza o de la nacionalidad y todo. Es simplemente quién está buscando ayudar a las personas. Sí, es lo que te digo, o sea, gente que por alguna u otra razón, pues, tienen ese tipo de empatía, ¿no? Ujú, Hacia el sí. personaje, digo, hacia las situaciones de los demás personajes. Ujú. Que, digo, mencionamos todo esto y de tras bambalinas, ¿no? Todo lo que está sucediendo, hay un grupo por ahí que para ellos sí se trata de la raza, sí se trata, Exacto. ¿no? De todo eso que Así es. está muy turbio, como culto o secta, o no sé exactamente qué sea, pero hay algo Sí. sumamente turbio que nos muestra la película, ¿no?
está bien curioso porque como que nunca sabemos a ciencia cierta qué son o qué hacen o a qué se dedican. Se llaman los Christmas Adventurers, los aventureros de Navidad. Y es como que, ¿por qué ese nombre? Qué extraño que al principio se nos presenta porque del lado del personaje de Lockjaw, el personaje de Sean Penn, que como que lo están invitando a este grupo que eran los Christmas Adventurers, y al principio le van preguntando cosas como que, ok, o sea, sí me imagino que es algún tipo de culto, pero a lo mejor algo más como que para controlar el gobierno o las finanzas o algo por el estilo, y luego le van haciendo ciertas preguntas que es como de, ok, creo que aquí hay algo de supremacía de raza. Porque las primeras son de que si tiene deudas de que en su historial banco, crediticio, ajá, que si ha tenido episodios violentos, cosas así, que dices, bueno, sí, pues, son okay, lo normal, que tienen ¿no? sentido, Sí. ¿no? Ahí los Illuminati o lo que sea, muy seguramente. Sí, ándale. Uh-huh. Pero luego sí, ¿no? Que le preguntan de relaciones interraciales y que si ha tenido... Que te has mezclado con Ajá, otra que si se ha raza. mezclado. Y dices, oh, ok, ya vi que es otra cosa completamente. Sí, de que va por ahí, ¿no? Porque luego aparte es de que, ok, son de que, pues racistas, xenófobos contra todos, ¿no? Pero luego sí tenían algo particular con los negros porque cuando comentan ahí, porque empieza a ver esta historia en donde creen o no saben que esta Willa puede ser hija realmente de Lockjaw, porque Lockjaw tuvo relación ahí con esta perfidia. Pero entonces están hablando los Christmas Adventurers y dicen de que, bueno, y tuvo esta mezcolanza de razas y tuvo una hija. Y no con cualquier raza, sino con alguien negro. Y dice que, ok. Sí. Entiendo de lo que están hablando, ¿no? Me encantó el build-up ahí de esa escena, como... No me acuerdo exactamente si primero intenta adivinar otras razas o otros pueblos. No me acuerdo muy bien. Pero... no recuerdo bien. Dice, no hay forma más fácil de decirlo. ¿Verdad? De que... sí. De que, bueno, ¿y de qué raza era? De que no hay forma más fácil de decirlo. Era negra. Y es de que, oh, wow. O sea, para ellos es de que lo peor. O sea, en su ranking. Sí. Que ellos, por ejemplo, no respetan o, digo, hasta cierto punto lo ven de forma utilitaria, pero lo siguen viendo como menos. Que hay esta persona que creo que es mitad blanco, mitad nativo americano, que trabajaba ahí en la frontera, o no sé si era latino, pero X, no era puramente blanco, que trabajaba ahí como gente en la frontera. Es que lo menciona, ¿no? De que... Lockjaw lo menciona... Bueno, es que digo, Lockjaw después lo ve, pero después creo que los Christmas Adventures también lo mencionan de que, es que este güey, este investigador, creo que lo usan a él, de que este investigador que es nativo, de que, bueno, tenía que tener algo malo, ¿no? De que no confiaría en él, de que sí, yo le pido trabajos y todo, pero si me preguntas que si confío en él, de que no, yo preferiría que fuera completamente blanco. Es un tipazo, siempre hace el trabajo bien y todo. Sí. Pero... no es puro blanco, entonces es de que, oh, wow. Es de que a la madre, de que, okay. O sea, a pesar de que sea de los suyos, entre comillas, no lo veían así, en ¿no? esa jerarquía. Sí. Y la verdad es que qué buen villano es Lockjaw. O sea, ves la maldad de él. O sea, más que cualquier otro personaje, yo creo que él sí se lleva ahí la actuación de esta película, porque ves la maldad pura que tiene él. Y que digo, también tiene estas otras cosas más complejas de pues la relación extraña que tenía con Perfidia. Y luego pues al enterarse o no que puede ser papá de esta Willa, como que tiene sentimientos encontrados por ahí. Pero pues ves su convicción de que estas personas son menos y los voy a eliminar a todos y me están afectando en mi vida, no me importa que sea menor de edad, yo me voy a deshacer de estas personas y todo es de que a la madre, o sea, sí es de que malo, ¿no? Sí, solo quiero mencionar rápidamente qué pedo con su peinado. Estoy chistoso. Estuvo bien curado el peinado, güey. No, su peinado y cómo camina. Camina como Mr. McMahon ahí de la WWE. Así como de que fum. Sí. Y luego también tiene este tic nervioso de que con la mandíbula que está así de que bien raro. Me pregunto si eso del tic era algo de las drogas, porque como que en películas y eso siempre ponen que son como secuelas que tienen de alguna droga o algo así, ¿no? Sí, puede ser. Digo, no quiero especular tanto, ¿no? Pero por ahí sí dicen que a los soldados les dan de todo para claro, sí. las heridas y para aguantar más tiempo despiertos y todo eso, ¿no? Sí, pero era alguien muy chistoso. O sea,
francamente a veces era hasta un poco cómico lo demente que estaba y lo malvado que era de que, Sí. oh wow, o sea, genuinamente existe esta persona en esta película, ¿no? Sí, es un poco como el Javier Bardem ahí en No Country for Old Men, que Sí, tiene que este literal. peinado todo relambido. O sea, es como que incómodo lo caricaturesco que es, porque aparte, pues es una persona muy malvada, el Lockjaw, ¿no? Entonces Sí. ahí esta combinación de cosas. Porque aparte, por ejemplo, todos los demás de los Christmas Adventurers eran de que hombres blancos normales, o de que tal vez más viejos o más Ajá. jóvenes, pero es de que bastante estándar, ¿no? Y luego está este villano de caricatura y el Lockjaw. Sí, o sea, son estos güeyes que se visten como cuando ves de que estos anuncios de que este güey vende una criptomoneda o tiene Sí, una nueva tecnología que va a cambiar el mundo y siempre se ándale. visten igual, ¿no? Que tienen estos polo y luego tienen de Sí. estos chalecos, ¿no? Y dices, ok, es Ujú. un scam. Así se visten esos vatos, esa es la vibra Sí, que dan, ¿no? exacto. Sí, y desde un inicio ves que Lockjaw realmente no encaja con ellos, ¿verdad? Ajá, sí. Porque ellos son como que estos, digo, pues racistas y todo eso, pero Sí. son como que planeadores y tienen como que esta onda de querer ser medio los Illuminati y cosas así. Y Ujú. Lockjaw, pues más bien es como un soldado, ¿no? Entonces dices, ¿cómo encaja él en esa dinámica? Pero por alguna razón era el sueño de él estar en ese grupo. Sí. No me queda muy claro cuál es su aferrado, su aferramiento ahí. No sé por qué está tan obsesionado. Supongo que siempre se siente menos. Y digo, porque los Sí. racistas y supremacistas muchas veces justamente tienen este tipo de complejos, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí va Claro. la cosa donde él quiere sentir que pertenece en algún lugar, ¿no? Sí puede ser por ahí, porque pues sí, algo definitivamente le faltaba en su vida para ser así. Porque luego aparte, pues, o sea, yo creo que era como para compensar de él mismo, porque claramente tenía algún tipo de sentimiento, si tú quieres, encontrado por perfidia y por mujeres negras. Entonces era como de, pues tal vez era como un autocastigo de que pues él era racista, pero también le gustaba. O sea, Ujú. entonces era como que pues llevarlo a un extremo Sí puede más ser. grande, ¿no? Y pues claramente tenía estas inseguridades, estos complejos. Pero sí, por alguna razón sí, no dicen de que por qué era su sueño estar aquí, que digo, como decíamos hace rato, tampoco queda muy claro exactamente lo que hacían estas personas. Creo que sí mencionan por ahí de que nunca habían tenido un militar en el grupo ahí Sí. cuando lo van a inducir al grupo. Entonces, pues está curiosa ahí la dinámica que tienen con él, ¿no? Ujú. Sí, definitivamente. Y está bien curioso cómo, pues él al ocultarles que tuvo una hija con perfidia, Ujú, o bueno, en ese momento más bien sospechar o tener la duda de que si tuvo una hija con perfidia, ujú. pues eso desata todo el caos, ¿no? Que vemos Sí. en la ciudad ahí o pueblo donde vivían Bobby Willa, ¿verdad? Ujú. Donde, pues digo, eso es lo que hace particularmente cruel todo lo que estábamos hablando hace rato, porque vemos muchos arrestos y Sí, esta pues, pelea en la calle, ¿no? Con la policía y los civiles y todo eso. Y claro. todo eso se desató porque un güey racista quería Ujú, encontrar a alguien que potencialmente era su hija y claro. exterminarla o quién sabe qué iba a hacer en ese momento, ¿verdad? O sea, Ujú. está particularmente cruel que haya sido algo completamente ajeno a todos estos ilegales. Ellos no Sí. estaban haciéndole nada malo a nadie, ¿verdad? Exacto, ellos estaban ahí pues viviendo la vida a como podían. No era nadie realmente del French 75 de los Ujú. que estaban ahí, entonces pues la llevaron de encuentro. Y como que sí sabían que esta ciudad era particularmente como un paraíso Pues le de dicen las ciudad personas. santuario, tal cual. Ujú, sabían que era esta ciudad santuario, entonces como que aprovecharon esto y pues crearon más caos del que había ahí por esta misma razón. Entonces, pues sí, es particularmente cruel que por algo así haya ocurrido todo eso, ¿no? Sí, está bien interesante porque en teoría ese tipo de ciudades
son pues muy pacíficas a pesar de tener este Ajá. tipo de situaciones, ¿verdad? Donde pues hay mucho ilegal o muchos de una cierta comunidad, no necesariamente ilegales, Claro. ¿no? Sí. Entonces es particularmente cruel que lleguen a un lugar así, ¿no? Donde pues la Así gente es. solamente quiere salir adelante, ¿no? Ujú, Por sí. ahí mencionan que había esta empresa que hacía apoyo, creo, ¿verdad? Y Sí. que tenían contratados a muchos ilegales y Ujú, pues que habían hecho en una de las redadas, ahí llegaron con los de los pollos y arrestaron un chorro de los empleados. sí. Y pues hay uno de los, del culto racista, dice, no, pero espérate, o sea, nos gusta mucho ese pollo, qué pedo, ¿verdad? Y Sí. fulanito es dueño de sus pollos, entonces pues estamos quedando mal con él, no le puedes quitar Ujú, a sus empleados, qué pedo, o sea, ujú. y dices tú, ¿cómo opera su mente de una manera sumamente cruel, ¿no? O sea, es Sí, o sea, porque extraordinario. ya realmente no estaban viendo a las personas Ajá. como personas, ¿no? O sea, lo que les importaba es de que, oye, el pollo está rico, oye, nuestro compa se va a enojar porque su negocio se Ujú. va a ir para abajo de cierto momento. En ningún momento, obviamente, digo, siendo el culto que eran, en ningún momento mencionaron de que, pues pobre gente, o Ajá, de que, literal. qué les pasó, de que fue pacífico, cómo los atraparon. Nada, les valía madres, o sea, Ujú. ellos era de que, pues el pollo y todo eso. Entonces, pues te dice mucho de las personas que eran ellas, ¿no? O sea, no solamente tenían estas ideas enfermas y todo, también actuaban de esa manera. Sí, está bien loco, la verdad. Y la verdad es que creo que no están tan perdidos, ¿no? Creo que sí No, o sea, está hay muy razones acorde para con la realidad. creer que hay gente así en la vida real, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Sí, pero digo, creo que aquí lo muestran de una manera sumamente franca, ¿no? Como que, Sí, pues así es esto, ¿no? sí, o sea, Y, así son las cosas, esas personas de que caminan entre la sociedad ujú. como si nada, ¿no? Sí, la verdad es que muy triste eso. Ujú, Pero aquí creo que lo manejan muy bien, como sí. pues te muestran estas realidades, ¿no? De todo tipo de personas. Y luego también me da risa ahí, pues ya cuando se llevan a Willa, ¿no? Para protegerla y todo, que la llevan Ujú, con estas monjas, ¿no? Este convento. sí. Ujú. Que al parecer ahí de lo principal que hacían era que sembraban marihuana. Sí. Que, pues digo, la verdad es que es algo chusco. Digo, al final del día es Sí. una planta, ¿no? Pero Sí. me da risa por ahí el personaje de Lockjaw que tiene ahí un diálogo cuando se entera, ¿no? Que era. Ujú, Que se la llevaron allá, que es un convento. Y pues esas monjas principalmente. Pues siembran marihuana, ¿no? Crecen marihuana. Y él así de. ujú. Ese es un insulto a Dios. Así es que. Sí, ¿Por de qué lo que, sería? ¿qué tiene que ver, no? Digo, O sea, si de tú que crees que Dios creó todo, pues incluye esa planta, ¿no? O sea, también, no, no, exactamente. no, Además, digo, no sé en qué estado estaban, pero en la mayoría de los estados de Estados Unidos es legal, ¿no? Ah, en Entonces la es como mayoría. que, ¿cuál es? Sí, según yo ahorita ya en la mayoría. Ah, mira, qué cool. Entonces, sí, Pensé es de que. que, ¿cuál es el problema ahí de Ajá, literal. que ellas estén haciendo esto? Que digo, él tenía muchas ideas muy Sí, no. radicales, La ¿no? verdad es No sería que la única cosa. era de las más tranquis. Francamente, era de las más tranquilas respecto a otras de sus ideas, ¿no? Sobre Sí, sí, era de que lo más inmigración X. y las razas y todo eso. Ujú. Que le disguste una Pero plantita es lo de menos. que les guste que las monjas plantaran eso, Ujú, sí, era lo de menos. Que ahí también hay algo interesante con las monjas porque es donde pues esta Willa se va enterando de ujú. pues quién era realmente su mamá a ciencia cierta, porque pues llega ahí y todas estas monjitas traen esta idea de que pues es la hija de la rata, ¿no? De la chismosa que arruinó a los French 75 y que por su culpa atraparon a todas estas personas, entonces pues le tenían este cierto resentimiento y pues ella, su papá le había enseñado que era esta heroína y que fue esta salvadora de la gente y todo. Entonces, pues medio se le cae la imagen de su mamá, se le cae el mundo encima y pues ahora está en el mundo real, digamos, y pues Ujú. ahí rápidamente le enseñan algunas cosas para que esté lista para el momento en donde tenga que ella ahora pelear y valerse por sí misma. Sí, la verdad es que qué triste escena.
donde le dicen rata, y la hija de la Sí. rata, y no, que es que Ratero. tienes la misma mirada de tu mamá y tu mamá nos traicionó y no sé qué. Que a la madre, Ujú. o sea, vaya manera de bajar a tu mamá del pedestal, ¿no? Porque Exacto. pues, Bob le había platicado que fue esta heroína y que se sacrificó, ¿verdad? Y todas estas Sí. cosas. Entonces enterarse que realmente, oye, tu mamá escapó, traicionó a Ujú. todos, por culpa de ella Sí. pasaron todas estas cosas y no solo eso, sino que además probablemente está viva. Y lo que quiere Ujú. decir eso es que ella ha estado viva todos estos años y no ha venido a buscarte, o sea, Sí. todas Te esas abandonó. cosas se enteró de golpe. O sea, Ujú. todas estas cosas son ciertas y ahí van, ¿no? Y es de que, a Sí. la madre, pobrecita, o sea, Sobres. sí, o sea, ahí Ujú. la ponen en esta habitación que le presta, ¿no? Que está en la cama ahí llorando y tú dices, pues es que sí, qué pedo, cómo, cómo lidias con eso, ¿no? Exacto, este balde de agua fría, que por si fuera poco, pues le dicen todas estas cosas de su mamá, platica con esta Jungle Pussy ahí de todo esto. ¿O no No, era no, no Jungle era Pussy? Jungle No, Pussy. era... ¿Quién era esa? La otra, es que no se me olvidó su nombre. No, Deandra. Jungle Pussy era la... Deandra. Le platica a ella de que ella es la que finalmente le dice que no, pues sí, tu mamá era todo esto. Y entonces, por si fuera poco, es de que, ok, ya supiste todo eso, ok, ya vienen los soldados por ti y Sí, ahora güey. te van a hacer esta prueba, el Lockjaw, para ver si eres su hija. Y te acabo de decir de que si eres su hija estás en problemas y que si no te vas a estar libre. Entonces, Ujú, por si fuera poco, ahora le están haciendo todo eso y después se entera que sí era su ujú. hija y pues ahora qué iba a pasar y pues todo lo que vivió con su papá, qué significó y pues quién es ella, ¿no? Ahora que sabe esta nueva información y pues se la lleva el Lockjaw a otro lado. Entonces está viviendo emoción fuerte tras emoción Ujú, fuerte mientras está pues cuidando su vida, ¿no? O sea, ujú. cuidando no morirse. Sí, está bien loco. Y luego también se me hace bien interesante cómo Lockjaw, pues aparentemente le ocultó a todos que eso era la verdadera razón por la que estaban Ah, ahí. sí. Ujú, Porque a la hora de que pues detienen a Willa, él ujú. pues saca la prueba de paternidad, ahí la máquina, hasta que todos se salen, ya está solo con ella, ¿verdad? Y Sí. entonces hace todo enfrente de ella porque luego pensé, probablemente es algo que él no hubiera preferido hacerlo enfrente de ella, es algo muy estúpido Ujú. hacerlo enfrente de ella, pero a lo mejor no tenía de otra porque pues todos los soldados ahí, él les está ocultando eso, ¿no? Claro. Y pues digo, te muestran una manera más en la que Lockjaw es una persona horrible, ¿no? Porque Sí. todavía ni siquiera está seguro si es su hija y es de que, ¿por qué te vistes así? ¿Y por qué no te Ujú. maquillas? ¿Y por qué no te esto Sí. y lo otro? Y es como que, güey, nunca habías estado en su vida, ¿verdad? ¿Cómo llegas de que a Exacto. decirle cómo vestirse y cómo hablar y cómo ser y maquillarse y todo eso, ¿verdad? Digo, Ujú. francamente es ya pues ponerle más ahí limón, ¿no? Pero pues sí, o sea, más evidencia de que era horrible persona. Sí, son más evidencias ahí de sus complejos, porque pues de Ujú, cierta manera quiere tener el control de esta ujú, persona, sea o no sea su papá, pero le quiere mostrar de que yo tengo la razón y mi manera de ujú, vida es la correcta y tú eres inferior y todas estas cosas. ujú, Entonces, pues sí, es otra manera en que nos damos cuenta la horrible persona que es Lockjaw y luego todavía más cuando se da cuenta que realmente es su papá, que ujú, pues le está diciendo todas estas cosas de que arruinó su vida por culpa de eso, de que los Christmas Adventures no lo van a querer ujú, aceptar en su grupo por su culpa y de que pues ahora tiene que deshacerse de ella, que luego pues también bien cobarde, ¿no? Pues según él, bien chido acá de que puede con todo ujú, esto y es superior y todo, pero pues no se atrevía a matar a Willa, ¿no? Entonces, ujú, pues vemos ahí que también es bastante cobarde al final del ujú. día y pues le encarga a alguien más hacerlo, que digo, la otra persona no la quiso matar directamente, pero pues si hubiera sido otro, pues a lo mejor y sí la mataba, ¿no? Sí, Entonces está, está muy cañón eso también ahí. sí, que digo, no sé con qué cara Lockjaw llega con alguien y le dice algo de su apariencia con ese peinado.
¿verdad? Volvemos a que Sí. No, siempre claro. parece... Y luego que Willow le dice que, oye, esa camisa está muy apretada, ¿no? Y que él luego, pero no soy gay. Y dice que, Sí, es de que, yo nunca dije eso. otro complejo de que tiene pensamientos gays. De que, Exacto. sí, literal es lo que yo pensé cuando le dice eso. De que, oh, wow, también tiene ese complejo. Ok, interesante. Sí, de que, wow. Todos los complejos, ahí el bingo de complejos. Ajá. Sí, qué interesante menjurje de problemas mentales tenía ese personaje, la verdad. De complejos, vaya. Claro. Pero sí, como mencionas, encarga que se lleven a su hija ahí al medio de la nada, ¿no? Ahí en esta Sí. como estación o cárcel, no sé exactamente qué era, ¿verdad? Que tenían ahí en medio del desierto. Pero pues el encargado, ¿no? O el que usualmente hacía ese trabajo para Lockjaw, pues ahí se toca el corazón, ¿no? Porque pues ya la tienen ahí amarrada y pues él dice, oye, se me hace que sí, la van a matar y pues yo sería responsable de eso y todo eso, ¿verdad? O sea, como que Claro. digo, sin un solo diálogo te da a entender todo eso. La verdad Sí. es que la película es muy buena en establecer todas estas cosas sin diálogos o con muy pocos diálogos. Es muy, Exacto. muy eficiente en ese sentido. Sí. Y pues la ayuda a escapar, ¿verdad? Ahí desafortunadamente él no la libra. Pero digo, pues sin él no se hubiera escapado ella, ¿verdad? Sí. Sí, y al mismo tiempo tienes pues esta persecución de Bob llegando ahí a intentar ayudar lo más que pueda al lugar con este rifle que le dio el sensei y de que también está bien chistoso cuando están en el carro y están platicando de cómo era un héroe Bob y de que tenía que estar tranquilo y todo y de que cuando lo va a sacar por el carro de que bueno, aquí saltas cuando le baje la velocidad, ¿no? Y de que no podía. No puede darte miedo, Bob. Muy chistoso todo ese momento que siempre le decía de que coraje, Bob, coraje. Pero pues no lo tuvo. Pero pues ahí el Bob como puede se roba un carro ahí, conecta cables y con de que un disparillo ahí del rifle que no le da claramente al Lockjaw y ya tenía de que como a 4 apuntándole a él y es de que, güey, ¿qué va a hacer Bob ya contra todos chile, esos soldados, no? Sí, no, pobre Bob, la verdad es que completamente fuera de su zona de confort ahí. Sí. Sí, no, está bien curado este tema de que por alguna razón cuando el sensei recoge a Bob del hospital, decide llegar con cheves. Es de que, güey, ¿por qué? Está bien padre. ¿Por qué, güey? Está bien curado. Llegué a llegar con Cheves, no solo para Bob, sino también para él que iba manejando, ¿no? Y es de que, vale madre. What the hell, bro. Se me figuró de que, oye, nunca pisteo con alguien del Friend 75, de que vamos, hagamos esto, ¿no? Sí, de verdad. Y obviamente se topan con una patrulla, ¿no? De que justo cuando le estaba dando el trago Bob. A huevo. No sé. Y luego cuando lo atrapa la policía que se pone a bailar así como que pues para hacer más tiempo ahí el sensei y que no sé si está es para hacer siendo más tiempo, engañoso. fíjate, porque he visto videos donde la policía les pide hacer bailes así cuando creen que están borrachos. He visto videos por ahí, a lo mejor es era cierto. un poquito ahí eso. Pero pues sí, al parecer el Bob no andaba tan tomado, ¿no? Pero pues... Y que le dicen, oye, ¿y qué fue lo que salió de tu vehículo? Vimos que algo pasó ahí. ¿Qué sacaste de tu vehículo antes de que...? No, nada. Basura. Basura, sí. Y luego dice, no, basura. ¿De qué? ¿De qué basura? ¿De qué? Digo, lo que está chistoso de eso es que eso también es un crimen, ¿verdad? El littering. Entonces, el littering, claro. Desde que, güey, no, pues, y de que nada sospechoso, de que primero dijo que nada y luego dijo que basura. Y luego que le dicen de que ¿y estuviste tomando? Unas cuantas que unas chevecillas, ¿no? A huevo. Hombre. Pues, el goat. Las cheves son bien apestosas, ¿no? O sea, cuando alguien toma, aunque sea tantita cheve, huelen, claro. ¿no? O sea, es que ¿cómo ocultas eso? O sea, sí. Sí, no, o sea, como dices tú, basado, ¿no? Basadísimo el sensei. Sí, no, la verdad es que muy gracioso. Pero pues, digo, ahí no quiero pensar cuáles fueron las consecuencias para el sensei, si lo deportaron o algo así, ¿no? Quién sabe, porque no sé si él a lo mejor sí era legal. A lo mejor no sé si tenía todos sus papeles y él nada más ayudaba. Que realmente no lo sabemos, pero pues luego ahí nos movemos a la historia ya de Will y Bob con esta
increíble persecución, Sí, ¿no? güey. Porque, bueno, primero que nada mandaron a uno ahí de los Christmas Adventurers a eliminar el problema que era Lockjaw y posiblemente Willa. Ujú. Entonces, pues él iba detrás de ellos, Willa iba ahí con este Lockjaw, y entonces, pues ahí toda esta persecución en donde pues está buscando el Christmas Adventurer a Lockjaw y Bob está buscando a Willa y Willa está buscando irse, ¿no? Entonces pues hay todo esto, ¿no? Ahí comentaste de cuando el señor ahí que la lleva para esta estación, a esta base y todo, pues la ayuda de cierta manera a escapar, que pues Ujú. ahí se sacrifica de cierta manera o pierde la vida, pero Will ahí como puede, pues se roba el Ujú. carro que traía ese señor Con las ahí manos amarradas, esposado, con las ¿no? manos amarradas, sí, porque pues, sí, las traía por atrás y hace algo ahí donde se pasa las piernas Ujú. por adentro de las manos como para poder tenerlas enfrente y manejar, pero pues las traía así amarraditas. Y digo, aparte ella tenía que 17, ¿no? Entonces, pues digo, no sé si había manejado tanto, si era tan experta, y luego en carretera, y luego pues la estaba persiguiendo el güey que Ujú. mató a... Bueno, no lo mató, después vemos que no lo mató, pero épicamente le dispara a Ujú. Lockjaw con una escopeta Ujú. y hace que se voltee su carro. Todo, desde ahí hasta el final está increíble esa escena, ¿no? Sí, no, la tensión que generan cuando el miembro de los del Christmas El miembro. está, no, o sea, la, Sí, el la señor. persona que es El parte de, elemento, ajá, claro. está persiguiendo a Willa, ¿no? En el carro. Ujú, Qué buena tensión en esa escena y luego donde ves que Bob está arrancando en todo lo que puede en esta carcacha que se acaba de robar, sí. ¿verdad? Y no los puede alcanzar, ¿no? Todo eso está muy padre. La tensión está, o sea, estás ahí al filo, ¿no? Viendo, está muy padre que están en esta carretera y que ves cómo Ujú, tiene estos patrones, ¿no? De que tiene subidas y bajadas. ujú, Y luego, pues Willa hace un poco de distancia, ¿verdad? Con este vato. Y luego ujú. ella ve donde hay una parte particularmente empinada. Entonces ahí deja el carro, Sí. ¿verdad? Y ella se baja, ¿verdad? Y se queda ahí esperando a que llegue el otro vato con una pistola. Y el vato llega pues volado, ¿verdad? Porque pues era una persecución. Ah, Entonces sí. en lo que baja, pues no alcanza a frenar y no, hombre, se echa Se ahí los dos estrella ahí. carros ahí y se los friega. Ujú, Y está bien padre como ves todo ahí el caos. Y Willa así de que, oh, qué pedo, ¿verdad? ujú, Y luego cuando sale el vato ahí todo jodido, ¿no? Del carro. Y pues ahí ujú. ella ya lo remata, ¿no? Claro, sí, que primero le pide esta frase como para identificar Ah, pues sí. a otros revolucionarios que vimos antes que Bob la estaba diciendo cuando Bob pensaba que Will estaba en el carro con Ujú. este Lockjaw, que ve que chocaron o que se volcó el carro y pues él pensaba que iba Willa, pero al final de cuentas ahí Willa ya la habían entregado con otra persona que la llevó a la base, ¿no? Entonces nada más ve a Lockjaw y está buscando a Willa y pues dice estas palabras como para Sí. que ella las repitiera, pero entonces luego vemos a Willa ahí como que diciéndolas porque pues ella no sabía que el Christmas Adventurer ni que había eliminado a Lockjaw ni quién Ujú. era, entonces a lo mejor pensaba de que bueno, pues puede ser de los otros porque también tenía su monitorcito checando a ver si era uno de ellos, le dice las palabras, no sale, entonces pues bueno, finalmente tiene que dispararle porque sabía que pues él no era uno de los de ella, no era uno de los buenos. Y pues ya está en ese momento tan tensa, han pasado tantas cosas, pues tuvo que matar a alguien que cuando llega su papá y pues ve claramente que es su papá, ¿quién más va a ser? Pues todavía está en modo de Ujú. protección, ¿no? Todavía está en modo de alerta y dice estas palabras. Y luego es de que no, Bob ni siquiera se acuerda muy bien de las palabras, ¿no? De que al final de cuentas sí las saca, pero es de que, pues no sé si se las vas a ver porque antes Ujú. no se supo todos los códigos y pues ahí hay este reencuentro Está dulce bien entre padre. Bob y su hija y todo, ¿no? Está bien padre el payoff donde el único código que sí se supo fue el que le preguntó su hija. Ujú, sí. Todo el tiempo batallaba con los códigos, se acordaba a medias, hasta ahí hay una parte medio chistosa con que nos brincamos, ¿no? En el En teléfono, el sí, claro. teléfono. Pero está bien padre esa parte porque Sí. dices, es que Bob sí está ahí todavía, ¿no? Y ella lo Ujú, despierta, por así decirlo, despierta esa parte de él.
Claro. O sea, le gana este amor por cuidar a su hija. Y luego también me gusta mucho el payoff de que finalmente escuchamos la melodía real. Ah, sí, de cuando se unían las radios, porque nunca la habíamos escuchado. Escuchábamos cuando una estaba sola o cuando estaban cerca dos, pero nunca cuando ya estaban juntas. Y se hace esta melodía muy bonita, entonces me gustaron el payoff de todas esas cosas en esa parte. Sí, definitivamente fue una escena muy bien construida, desde la tensión que causa ahí cuando empieza ya la persecución más en forma, cuando vemos estas colinas, que pues hay una colina tras otra, ¿no? Que podría significar un poco también del título, que pues el nombre del título lo dicen muy temprano en la película, refiriéndose a que este movimiento revolucionario seguía y seguía independientemente de si alguien tomaba ventaja de los bandos. Siempre iba a haber batallas y batallas, y pues ahí vemos eso representado gráficamente en las colinas y todo, hasta que finalmente culmina en ese momento. Y pues ya vemos que finalmente, bueno, sí, finalmente ya no tienen nada de qué preocuparse en cuanto a Lockjaw y los soldados y todo. Que después vemos que Lockjaw sí sobrevivió a eso milagrosamente, que termina ahí con una herida muy aparatosa y algo en el ojo y todo. Que finalmente los Christmas Adventurers dicen, este vato sí se mezcló con las razas, vamos a matarlo ahí, que lo matan de una manera muy, pues, sutil, de que muy, muy poco aparatosa. Lo llenan con este gas mortal ahí en una de las oficinas, que al parecer también tenían oficinas los Christmas Adventures, y le ofrecen este cubículo con una vista muy padre. Y como decíamos hace rato, él estaba obsesionado con estar en este grupo, porque cuando entra llora y todo, y dice que lo logré por fin, pero pues luego lo mata, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que Bob y Willa pues realmente finalmente ya pueden bajar la guardia en cuanto a eso, pero luego vemos que pues algo realmente despertó en Willa, y ella quiere seguir siendo revolucionaria y quiere seguir luchando por estas injusticias sociales mientras sigan existiendo en el mundo, ¿no? Sí, está muy interesante cómo vemos el personaje de Willa, pues cómo pues estas vivencias la encaminaron a ser en algunas formas como su mamá. A lo mejor en otras, más bien no repetir los errores de la mamá, ¿verdad? Creo que es algo interesante ver ahí cómo... Es chistoso porque se acaba como en continuará, como si fuera una película de franquicia o algo así, ¿no? Como que el setup de una secuela, pero no da esa vibra tampoco. Pero es interesante, pensé un poco eso. Sí. Y fíjate que algo que me llamó la atención es de que Willa le regresa el favor, por así decirlo, a Bob, donde Bob pues la había protegido de la realidad de su mamá toda su infancia, ¿verdad? De que ella pues había abandonado esta causa y todo. Y ahora ella no le revela a él que pues esta perfidia le había puesto el cuerno con Lockjaw, y que pues ella realmente era hija de Lockjaw, ¿verdad? Entonces está interesante cómo se volteó ese papel. Sí, totalmente, era algo que se me había olvidado mencionar, porque pues al final de cuentas, digo, no sabemos si Bob hubiera preferido saber o no, pero pues al final de cuentas Bob fue el que la crió, Bob fue el que la cuidó todavía más que su mamá, ¿no? Porque su mamá ya la tenía olvidada, pues, y hasta la tenía, la celaba y todo esto, ¿no? Entonces... Sí, solamente la sacó y ya. Porque pues Bob realmente fue el que le enseñó todas estas cosas, y el que por los últimos 16, 17 años estuvo cuidándola. Entonces pues realmente, a final de cuentas, pues no era su papá biológico, pero era su papá. Entonces por supuesto, estuvo interesante ahí esa temática también, porque pues ella, pues sí, de cierta manera lo protege de eso, pero pues también demuestra que ella lo quería a él como un papá de verdad, porque... Sí, porque ¿en qué ayudaría eso, no? Exacto, ¿en qué ayudaría eso? Digo, a lo mejor nada más saberlo, pero pues X, la verdad. Entonces, a pesar de todas las fallas que pudo haber tenido Bob, todo lo que hacía lo hacía por Willa y por su bienestar y por enseñarle cosas, ¿no? Entonces, pues ahí termina de esa manera, ¿no? Algo que me llama la atención, y quiero ahí un poco tu input también, ¿qué opinas de la carta que le deja Perfidia a Willa? Sí, pues está interesante. Digo, en la carta la escribe muy como de que,
pues como si ella no hubiera hecho nada malo, ¿no? En ningún momento realmente le pide perdón por no haber estado en su vida y hasta le dice de que no, algún día regresaré, pero más que regresaré a tu vida, le dice como que regresaré al movimiento, ¿no? O sea, como que la batalla aún no ha terminado. Y pues digo, ya habíamos visto que Perfidia no era como que ni la mamá ideal, ni la persona ideal, o sea, me queda claro que todavía pues tendría cosas que sanar o aprender esta Perfidia, pero de cierta manera le ayuda a Willa como de que, ok, está viva y es esta persona y ya sé todas las cosas malas que hizo, todas sus verdades ya me las dijeron, entonces pues lo que decía hace rato, ¿no? De que voy a tomar lo bueno de ella. No voy a seguir los malos pasos, pero sí hubo cosas buenas que ella hizo o características buenas que ella tenía. Me voy a quedar con eso. Sí, que está interesante porque pues es el deber ser, ¿no? Pero a veces es muy difícil Sí, claro. encontrar esos puntos medios. Siento yo que en general el tema que quieras hablar es difícil como que aceptar lo bueno y lo malo, ¿no? Y aprender de lo bueno y de lo malo. Pero sí está interesante eso. Demuestra la madurez emocional que tiene Willa en este momento, que claramente su mamá no la tenía, ¿no? Entonces es interesante. No, de hecho no sé qué otro personaje la tenía, tal vez el Sensei. Es lo que te decía. Tal vez de él lo sacó de sus enseñanzas, porque ándale, ni del papá ni de la mamá, o sea, no. Ni el biológico ni el adoptivo, ¿no? O sea, y luego también está cute que al final, como ya pues no tienen que ocultarse ni nada, pues le compra un teléfono al papá y está experimentando ahí de que, ay, ¿cómo se toma fotos? El típico papá boomer de que, a ver, es que ya le piqué y no jala, de que... Exacto, pero ahora sí tenía por qué, ¿no? O sea, estuvo utilizando flip phones en los últimos años. No, literal. No, sí está muy bonita la dinámica que tienen ellos ahí después de la película. Antes de la película también, incluso antes de todo lo que sucede, está padre. Sí. Pero sí, claro. me quedó el tema de la carta, porque siento que la carta era pues hasta más en servicio de perfidia, de bueno, ya me comuniqué con mi hija, ¿no? O sea... Sí, de que ya. Sí, es como que ya puedo ser buena mamá, ¿no? Es como que, güey, pues creo que ese tren ya se fue, ¿no? Ese barco ya zarpó. Pero sí, no, digo, en general me gustó mucho la película. La verdad es que es raro ver una película que está tan bien construida, ¿no? Cómo te van presentando todos los personajes, cómo con apenas unos diálogos te dan mucho de ellos, ¿no? Ahí dimos muchos ejemplos a lo largo del episodio. Y pues una película muy larga, dura casi 3 horas, pero de hecho, de veras que no podría durar ni un minuto menos, o sea, muy, muy bien, meticulosamente construida. Y la verdad es que se va volando, ¿no? En especial cuando hay este time skip de los 16 años, es de que va voladísima. Por todo lo que está pasando, ¿no? Entonces sí está bastante larga, pero pues hemos visto que la gente sí puede con las largas, ¿no? Con otras películas que han salido ahí recientemente y todo, y pues les ha ido bien en taquilla a muchas películas así de largas, entonces yo espero que este sea el caso también, ¿eh? Ojalá, porque sí vale muchísimo la pena esta película, la verdad. Ya, definitivamente. Sí, se aventaron todo este episodio particularmente largo y llegaron aquí y no la han visto, pues sí, está bastante recomendada. Digo, es difícil no hablar hora y media de una película que dura 3 horas, sobre todo cuando está tan buena y tiene tantas cosas en ella, ¿verdad? Es lo que te iba a decir, o sea, de que hay demasiadas cosas que decir y demasiadas cosas que no dijimos. Literal. También, o sea. Sí, ahorita en mi mente hay como 5 cosas que no mencionamos y parece que ya, güey, ya duró. Sí, de que es suficiente. Sí. Pero digo, habiendo dicho todo eso, les agradecemos bastante que nos hayan acompañado en este episodio ahí. Pues digo, si vieron la película, díganos qué opinan. Si no la vieron, pues bueno, ya se las spoileamos, pero díganos qué opinan de esto que estuvimos platicando y si esto despierta un interés por verla, ¿verdad? Creo que es algo muy interesante. Y exacto. Fíjate que algo que me preguntó mi hermano de esta película era de si DiCaprio podría irse a lo mejor por otro Oscar con esta película, sería un tema interesante.
100% lo van a nominar a mejor actor. No sé si gane, digo, apenas están empezando la tanda de películas que por lo general nominan a los Oscars. Por ejemplo, ahí viene The Smashing Machine, que digo, no sé si La Roca pueda llegar a eso, pero la de Timothy, la del otro hermano Safdie, la de Marty Supreme, creo que también puede estar ahí nominada. Entonces, nominado yo creo que sí. Ganar, ahí sí. Pero bueno, digo, siempre es un tema que le gusta a la gente. Entonces también díganos qué opinan de eso. Claro. Y pues bueno, Laura, no sé, algo más que quieras hablar al final de aquí. No, porque luego ya nos alargamos más, ¿no? Pero bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este episodio. Sin más por el momento, fuimos Paco Treviño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.